Hola, estamos acá con Ramiro Perdomo. Bienvenido, Ramiro. Ay, muchas gracias, señorita. Él es actor, director y docente. Tiene una carrera artística de aproximadamente 20 años y estamos acá para conocerlo un poquito más. Muy bien. Bueno, Ramiro, ¿qué fue lo que te impulsó a dedicarte a la actuación? Supongo que es una pregunta muy difícil, ¿no? Cuando la leí, es una pregunta muy difícil de contestar, porque supongo que habrá toda una parte consciente de eso y toda una parte subconsciente o inconsciente que trabaja en nosotros y nos lleva. Es decir, si te lo tuviera que explicar pragmáticamente, hay determinados hechos a lo largo de mi vida que me van conectando con la actuación. En la escuela, en un momento, nosotros teníamos Plan Deni, que era un curso que daba Cinemateca sobre cine, y filmábamos, en base a un tema todo creado por niños, filmamos un pequeño corto, y a mí la clase me votó para ser el protagonista de ese corto. No sé por qué, porque sería buen compañero, lo más seguro que por lo que votan los niños. Pero, bien, lo hice eso, porque no era que tuviera una inclinación solo hacia ese lado, ¿no? Brutalmente marcado, como gente que te dice desde niño yo quería ser actor. No, yo quería hacer de todo en la niñez. Y después en la adolescencia, en el liceo, sí, hay un taller de teatro. Yo estaba en cuarto, quinto de liceo. Se abre un taller de teatro, una profesora de literatura, una época no existían bachilleratos artísticos ni nada de eso, solo algunos liceos tenían. Y con unos compañeros nos anotamos de inquietud, tampoco con la visión de quiero ser actor, sino como una actividad más que me interesaba, ¿no? Me acuerdo que tenía un compañero músico, Martín Morono, que es un músico conocido, que decidimos anotarnos. Hice ese año, hice al año siguiente, incluso formamos un grupo fuera del liceo, de tanto que nos empezó a entusiasmar, el colectivo creo que me fue contagiando, y ahí me preparé para la EMAD. Esa es como la parte de concreto, ¿no? En ese momento, en esos talleres sí que empiezo a encontrar un entusiasmo brutal por lo que era la actuación y el teatro en general. Y sumado a otros intereses que tenía, ¿no? Como Facultad de Economía, que terminé haciendo después unos años. Pero después, yo creo que hay un montón de cosas que tienen que ver con el relacionamiento con la gente, con el pensamiento, con un impulso muy fuerte a juguetear, que tengo yo, ¿viste? Lo lúdico que me encanta, la relación con los demás, inventar cosas con los otros. Eso permaneció en mi vida en distintas actividades, digámosle. Eso fue como desde muy chico, fui muy así. Bueno, mirá, me acuerdo ahora a otra cosa. En todas las vacaciones yo pasaba con mi madre era docente, 3 meses de vacaciones en Salinas, y con mis primos, uno de los cuales es artista ahora también, dramaturgo, músico, director, Federico Roca. Con mis primos jugábamos todo el verano, armábamos obras de teatro, sketch, que lo han hecho muchos niños, no digamos que seamos especiales. Y después cobrábamos una entradita a los tíos, los otros primos, los no sé qué, en un garallito que había, y con eso nos íbamos a las maquinitas. Pero nos divertíamos y armábamos sistemáticamente, una por semana. Claro, durante 3 meses, durante toda mi niñez fue así. No lo hacías como una... Yo creo que las vocaciones, lo que pasa, no se descubren, se construyen en realidad, ¿no? Pero bien, son cosas como que te van marcando. Y el impulso a lo creativo, ¿no? A mí cualquier cosa que sea demasiado rutinaria me agota brutalmente. Y no es que la creatividad sea patrimonio de las artes o de la actuación, pero es uno de los lugares donde se desarrolla más. Entonces, ¿qué me impulsó? Supongo que una fuerza interior a seguir vivo, digamos, ¿no? Si tuviera que decir algo. Una necesidad muy fuerte de hacer de eso mi vida, ¿no? Que ese juego permaneciera y se convirtiera en parte esencial de mi vida. Le Bon siempre tenía una frase hecha, que la deben decir otros, que es: el teatro, yo les he dicho a muchos de mis alumnos, ¿no? El teatro no te necesita, te tenés que preguntar si vos necesitas del teatro. Bien, yo descubro brutalmente en la adolescencia que yo necesito del teatro. Una vez terminada la carrera, ¿qué pasó? ¿Cómo te recibió la vida como actor? Bien, yo te diría, porque la carrera es una palabra muy extraña, ¿no? Una cosa es la formación académica, que supongo que es lo que decís, la carrera. Es decir, yo hice la EMAD, claro, hago el curso de actuación y egreso como actor. Ahora, mi carrera de formación empezó mucho antes de eso, claro, y continuó mucho después.
Yo creo que la formación de un artista, Nunca termina. todas las formaciones son permanentes, pero en los terrenos del arte, tanto las academias, las universidades, las escuelas, son difíciles de construir y es difícil de que alguien diga, con esto me formé, nada más, ¿no? Debe ser muy ecléctica la formación, debe sacar cosas de distintos lados, y yo de verdad lo siento así. Porque incluso además por circunstancias particulares, yo ya cuando estaba haciendo la EMAD, digamos, como actor, en el segundo año tengo la suerte de que un director francés, Laurent Berger, que después vino, me elija, fue y eligió de distintas escuelas gente, me eligió e hicimos un espectáculo que ya estuvo en cartelera a nivel profesional. De que egreso de la EMAD, digamos, después de que egreso, yo a los años recién, yo empiezo a trabajar en varias obras como actor y recién a los años hago un posgrado con Nelly Goitini. Y además, como director, que es otra, yo me siento a veces actor, a veces director y a veces docente, según en qué lugar esté y en qué momento. Como director acá no existía formación, de hecho ahora carrera así construida todavía no existe, empiezan a hacerse más talleres, más cosas de dirección, pero todavía no está instituido. Entonces yo no tenía las posibilidades económicas ni nada de ir a formarme en otro lado, entonces te formás con la experiencia. Yo armé un grupo de teatro con gurises más chicos que yo, que nos presentábamos en Teatro Joven, y ahí me iban a ver directores como Nelly Goitiño, que era una referente para mí, u otros que te pasaban piques, que vos les preguntabas cosas, veías cosas, y en la experiencia con eso, y con otro grupo que tuve, ese Pachachos, y con otro grupo, Bastardos, que era un grupo de teatro para boliches, con el que yo trabajaba con 3 actores, amigos, compañeros, pero por mi inclinación hacia la dirección, yo era uno de los que más dirigía esa batería de espectáculos que actuamos en teatros, boliches, de mala muerte, de buena cepa, chiquitos, grandes discotecas, etc. Es decir, fue una experiencia tanto en lo actoral como a nivel de dirección muy importante, y con eso, digamos, me fui formando. No es que vos salís un día con un diploma y a ver cómo me recibe el medio. Hola medio, aquí estoy egresado. Hay una dinámica un poco diferente en eso, incluso cuando estás en la época más de estudiante vos vas teniendo experiencias muy probablemente, o por suerte, porque hay lugares, o en teatro joven, o incluso a nivel profesional, porque te invitan de un espectáculo, porque ligaste, o porque alguien te vio, o porque participaste en una película, ahora que el cine está más desarrollado. En mi época todo era más difícil, todavía esas cosas, pero ya se daban. Quiere decir que ahora todavía pienso que mucho más en la vida de los estudiantes está sucediendo. Entonces no es tan así. Yo igual, si te tengo que decir bien, cuando egreso de la EMAD, cómo me inserto en el medio, bien, por esas características anteriores, por ya haber hecho cosas, por mi inquietud permanente, me empiezan a llamar de obras, ¿no? Inmediatamente, luego me invita a la Comedia Nacional a ir a hacer unas cosas, del Circular me llama otro director a hacer, y ahí te van viendo y un poco, si sos un poco bueno, vas teniendo un poco de suerte, porque las dos cosas tienen que ser, que te va sucediendo. Y otra es que yo siempre tuve la tendencia a armar grupos. Con mi grupo de la EMAD egresamos y armamos un grupo que hicimos teatro callejero, después estos 2 grupos que te digo en los que yo dirigía, y después yo siempre yo no me quedé quieto, es decir, no me senté a esperar que me llamaran. Yo empecé a organizar mis propios proyectos, sea como actor, sea como director, me juntaba con la gente que quería a intentar hacer cosas. Que eso fue lo que me fue llevando fuertemente hacia la dirección, que de hecho en toda una época dirigí más de lo que actué, ¿no? Una época que actuaba mucho más de lo que dirigía, después una época que dirigí más que lo que actué. Y ahora en un punto de equilibrio, pero igual sigo un poco a veces dirigiendo más de lo que actúo en realidad. Y dando clases. Lo que pasa es que la dirección y la docencia también tienen muchas cosas en común, muchos elementos en común, y como la docencia es mi otra vocación, o sea, el ser teatrero y la docencia son mis 2 vocaciones, que un día me levanto y el plato se inclina para acá, y otro día me levanto y el plato se inclina para acá. No puedo vivir sin ninguna de las dos, eso es claro. Pero digamos que en la dirección, si bien es distinto, súper diferente a la docencia, no tiene nada que ver, pero en la docencia hay muchas veces que terminás manejando elementos de dirección con las muestras, ¿no? Etcétera, incluso para transmitir lo que un espectáculo es, vos oficiás con ese rol, jugás a estar en ese rol, y en el rol de director muchas veces estás haciendo de docente de los actores, de esto, de lo otro,
porque sos un poco el psicólogo, que es lo que sos cuando sos docente también, ¿no? Es como Claro. esa delicada línea en la que no sabés qué tipo de referente sos para el estudiante, ¿no? Porque podés ser el Claro. padre hijo de puta o el padre bueno al otro día, ¿no? Claro. Entonces, eso, igual la actuación no la puedo... Yo siempre le digo a los actores que son actores, que no pueden vivir, le digo, este es un bicho actor, Gustavo Zafone, ¿no? Este es un bicho actor, ¿no? El tipo le tirás una consigna y sale a la escena y ¡bla! Explota. Bien, yo soy un poco así, no tanto como él ni ahí, entonces siempre me pica el bicho, no puedo pasar mucho tiempo sin actuar. Claro. Ahí sí, bueno. Por más que estés dirigiendo, necesitas... Puedo pasar un par de años porque el teatro me llena por otros lados, el teatro y el carnaval y otras pero cosas. Cada tanto necesito ¿no? Ya que tocaste el tema de la dirección y la docencia, debe ser muy distinto, ¿no? El momento de dirigir a los estudiantes para una muestra, no sé si es dirigir la palabra o dirigir actores. ¿Cómo te manejas con eso? No, es totalmente diferente. Claro. Yo empecé a dar clases también cuando estaba en segundo año de la vida, 19 años. Una maestra, mi tía, que murió hace unos años, pero mi tía que fue un pilar en esto, me invita, ella trabajaba en una escuela de contexto crítico, y me invita a dar porque me dice, Ramiro, no tienen nada en la escuela, no tienen educación física, no tienen nada, dale, si podés venir a hacer unos talleres. Yo le decía que no, porque me parecía horrible, yo recién había empezado a hacer teatro hace unos años en el liceo, pero recién a la carrera, digamos. Y digo, bueno, no tengo herramientas, dale, vení, que haces algunos ejercicios, alguna cosa. Fui un viernes a dar clase, empecé dando clases para un sexto, ¿no? Una escuela pública, claro. Que teníamos que correr los bancos con gurises feados, maltratados, de verdad, casos Sí, más fuertes. Como una actividad extra. Una actividad extra, Claro. porque no tenían nada, y las maestras muy pro de cabeza, echando mano, era un horario, por supuesto. O sea, eso les servía y a mí si quería probar también. Fui, bueno, pero yo voy, le digo, voy, pero pruebo, pero si vos me decís si no, bueno, fui por un grupo y terminé trabajando toda la mañana, con 4 grupos, incluso fui hasta agarré uno de segundo de escuela porque había una niña que había sido violada por sus padrastros, entonces necesitaban hacer trabajos de teatro, cosas muy fuertes. Yo trabajaba 4 horas una semana y para mí era como trabajar 10 horas. Esto es lo que dicen los adultos cuando trabajás todo el día. Era brutal. Un compromiso muy grande, por supuesto me llevaba mucha preparación, todo. Yo estaba experimentando también y era muy delicada la situación, estaba muy apoyado por las maestras. Y sobre fin de año mi tía me dijo, vos podrás ser actor, podrás dirigir y lo que quieras, pero vos vas a ser docente. Así me lo dijo. Y así fue. Y así fue. No, es que eso me marcó y ahí yo fui a estudiar de literatura. No había docencia de teatro, pero yo fui a dar clase de teatro. Ahí es cuando dejo la facultad de economía, que también estudiaba, que también me gustaba, pero a medida que avanzaba en la carrera ya no me interesaba más dónde iba a terminar, pero me dio una visión del mundo muy interesante. Por eso siempre hay que recomendarle a los actores y a los estudiantes artistas que no dejen atrás las ciencias, porque las ciencias porque el espacio es geometría también, y es matemática, el movimiento en el espacio. Entonces, no es que nosotros, el arte y la ciencia está separado. Hay que unir todo nuestro cerebro. Lo que siempre decís de los hemisferios. No, de los hemisferios. Nuestro cerebro trabaja todo junto y de todo necesitas. No digo que vas a ser un ingeniero, pero digo que hay elementos de ingeniería que si los necesitas tenés que estudiarlos tanto como el ingeniero necesita la creatividad y para justamente la parte didáctica. Para tener la parte didáctica y pedagógica, elegí literatura, que tenía que ver con el teatro también. Claro. Di clase de literatura, pero no era lo que me interesaba. Y cuando llegué al último año, que aprobé la práctica de cuarto, didáctica de cuarto, digamos, yo ahí ya abandoné las teóricas. Digamos, las teóricas de cuarto año las abandoné por hacer un posgrado con Nelly Boitiño, que lo hacía en la EMAD, al que fui invitado, y yo quería trabajar con ella, era una maestra. Ya estaba bastante veterana, era una gran oportunidad de hacer un espacio de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entonces? Sí, es re distinto entre docencia y dirección. Porque yo cuando doy clases, el énfasis está siempre en el proceso de aprendizaje. Lo importante no es el resultado para mí, lo importante son las cosas que se muevan. Porque los aspectos que más nos quedan, y más hoy por hoy, son técnicos, son de formas de aprender, son de movimientos en tu espíritu y en tu cerebro y en el enfoque de tu visión del mundo, pero no son de información. Si la información cliqueás y la tenés ahora. Entonces, a mí lo que me interesa son los cambios que van operando en el ser cognitivo,
en la necesidad de aprender cosas, los movimientos que tenés para reacomodarte y además la adquisición de ciertas técnicas, si tiene que ver específico en lo teatral, mucho menos en los bachilleratos artísticos, mucho más en las escuelas de teatro, de comedia musical o de lo que sea, depende de dónde estés, el enfoque del programa. Pero el énfasis está ahí y el resultado a mí no me importa, de verdad no me importa. Vas a tratar siempre que no sea una porquería, en el sentido para que los estudiantes también vivencien lo que es un hecho teatral y la experiencia con el espectador. Y cuanto más linda sea, digamos, y más bella, más buena va a estar para el espectador y más buena también para quien la interprete. Pero ahora no hago mi teatro con los estudiantes. Hago el teatro que ellos necesitan, o intento, o que ellos producen, o que la institución tiene. Cuando dirijo, está en el espectáculo. Yo quiero llegar a un buen resultado. Después fracasaré o tendré éxito. Pero yo voy tras la construcción de una obra. Aparte uno, ya o cuando convoca el elenco, cuando te juntás con gente, ya tenés una idea de lo que vas a hacer, o tenés el texto que vas a hacer y ahí convoca gente, o este último caso me invitan las 3 gracias a que las dirija y con una dramaturga que va a haber y sobre tal idea, pero yo me sumo a esa idea y empiezo a volcar cabeza, o la comedia que Margarita me pasa un texto para Camambo y yo resuelvo, bueno, con ellos, con qué elenco hacerlo y de qué modo y cómo lo vamos a construir. Pero ahí sí vas tras una obra artística, claro, una obra que queremos construir entre varios para decir tales cosas y con tal estética y para tal público. Y en el caso de cuando das clase, los intereses y los énfasis en el proceso. Por más que de un lado uno se nutre del otro, ¿no? Es decir, a mí esta última obra, Pacamambo, yo le hablaba el otro día, un poco en broma, un poco en serio, decía, más que mi experiencia de director para haber construido esta obra, que le está gustando mucho a niños y a grandes, acá hay 20 años de clases, ¿no? Es decir, el material que me dio a mí, haberle dado clases a niños durante 20 años, fue utilizado para poder construir una obra que tenga diversos planos de significado y que la estén disfrutando hoy de 4 a 12, 13 años. Claro, no es que sea solo para niños chicos. No, al contrario, más bien que es más para niños grandes todavía, pero los chicos la disfrutan como locos. O sea, en el caso de los estudiantes, lo más importante, como decías vos, sería el camino, el proceso, y en el caso de actores profesionales, el resultado. Sí, igual yo hago énfasis en el proceso, yo creo que el resultado es efecto del proceso, entonces doy mucha importancia yo a mi trabajo con los actores, a la elaboración conceptual que vamos haciendo, al trabajo con los diseñadores. Pienso que si ese proceso creativo un director lo ordena bien, digamos que el objetivo está puesto ahí e importa cómo ese resultado salga para que la obra funcione y llegue a más gente. En el caso de los estudiantes, sí, el énfasis es total en el proceso, el resultado va a seguir siendo consecuencia, pero importa menos la calidad de él, porque tiene que ver, porque si tiene menos calidad que otro, pero los estudiantes aprendieron más, yo voy a estar mucho más contento que con otro resultado que hacia afuera. El proceso de la muestra, pero los estudiantes aprendieron menos. ¿Se entiende? Vos necesitas que peguen saltos y además que en esto que es tan difícil de medir, no hay una medida objetiva, vos precisás que pegue tal salto en tal específico, cosa, es distinto. Adquieran tales técnicas, sí, en una carrera ya vos necesitas que adquieran tales técnicas en tal año. Pero acá hay algo muy espiralado en la actuación y en todo, que las fichas te van cayendo de la dualidad corporal, más allá de los efectos. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la conexión de tu cuerpo, tu cabeza y tus emociones, tu alma, tu espíritu, como quieras llamarlo, que es súper difícil de alcanzar la organicidad. Y cada vez, en cada proceso es difícil de alcanzar. Y entonces los clics, en ese sentido, en nuestro cerebro operan. A veces no los podemos dominar, ni un docente ni un estudiante, y vos estás trabajando para estimular que eso suceda en una clase o no. Y no solo depende de vos, el docente no es. Claro, enseña, depende del alumno. La educación bancaria, claro, deposita algo en la cabeza del otro, y el otro nunca es así, en ningún terreno es así, y en las artes menos. Hoy en día, ¿manejás algún criterio para decidir involucrarte en algún proyecto o no? Por supuesto, siempre
un Siempre. criterio. Bueno, capaz al principio es... No, siempre elegí cosas que me gustara hacer, nunca hice nada que no me gustara. Sí elegí estar en alguna obra que no me gustaba mucho, por ejemplo, El Dulce Estilo, que había escrito Mario Varela, pero porque la dirigía Leonel Dardo, pues Labón de Teatro Canelones, que desembarcaba en Montevideo, que era su primera obra, creo, que dirigió en Montevideo, en el Teatro Circular. Y ese era un grupo muy pro, muy fiel, y siguen haciendo cosas muy buenas. Conozco hay gente, actores de ahí, del Eslabón, Carlos Orriga, que andan por acá también trabajando. Pero lo quise hacer por trabajar con el director. Siempre me metí en proyectos que me estimulaban. Haces algo más por ganar un poco de plata que porque te interese tanto. Pero porque es un trabajo. Claro, pero nunca hice nada que no me interesara nada. Nunca hice que nada no te llene. que me pareciera... Nunca hice nada que fuera en contra de mí. Tuve grandes peleas esto con mis compañeros. Que fuera en contra de mi ideología o de mi concepto. No, me llamaban, no, decía que no. Claro. Sí, obvio, algunas cosas, pero yo no me chico, pero me la rebusqué siempre por otros lados, eso, como dar clase también me encanta, preferir a dar clase que meterme a hacer algo que cada vez barato. Sí, o sea, elijo, cada vez cuando puedo, cada vez que puedo, lo que elijo hacer es tratar de hacer algo que refleje lo que quiero decirle al mundo. En algunas obras lo logras más y en otras menos, y más al tratarse de un arte colectivo es una transacción. Pero por suerte, en el último tiempo, en mi carrera, cada vez me involucro mucho más en ese tipo de proyectos y cada vez hago menos. Es decir, he logrado un punto de equilibrio donde eso también arrima algo para la comida de mis hijos. Importante. Obvio. Como director, ¿cómo encarás el montaje de una obra y qué tipo de comunicación tenés con los actores que la interpretan? Bien. Como director, el montaje de una obra depende de la obra y el tipo de... Y convoco a los actores, ahí el tipo de montaje ya en general previamente hay por lo menos, como decía Peter Brook, vos tenés una imagen de la obra que después en todo el proceso vas tras ella, que la tuviste pero no sabés cómo realizarla y ni siquiera la podés volver a visualizar con claridad. Entonces cuando yo leo un texto que me quema las manos, yo uso esa metáfora, ¿no? Si un texto a mí me quema las manos, entonces me da ganas de dirigirlo. Uno construye eso y genera un método de trabajo que va tras ese lugar. Pero después en otros procesos yo trabajo con la dramaturgia, se va creando durante los ensayos. Entonces ahí es más incierto, digamos, la metodología es más de trabajo. Ahí partís de una idea de repente, pero entonces vas a trabajar no solo con los actores, sino con los dramaturgos, con los diseñadores, para que se vaya construyendo. Eso es lo único que hace falta para que haya teatro. Estoy parafraseando a Peter Brook, lo pueden leer, del Espacio Vacío, La Puerta Abierta, libros que se recomiendan, y ahí va a estar mejor dicho. Pero, es decir, el teatro sin yo muchas veces que iba a morir el teatro cuando vino la televisión con el advenimiento del cine, ni que hablar, etcétera, y sigue, o las artes escénicas en general siguen. ¿Por qué? Porque conviven espectador y artista. Esto está sucediendo hoy y no va a suceder nunca más. Entonces, eso, ¿cuándo sucede en los ensayos? Vos con los actores. ¿No? Vos sos el primer espectador como director. Entonces, mi trabajo con los actores siempre hay un especial énfasis. Yo trabajo mucho con los diseñadores, pero considero que las obras terminan siendo de los actores. Cuando estrenamos, bueno, ahora de ustedes. Siempre busco una comunicación profunda con el actor, no solo buscar y no llegar a un concepto común, no llegar a una comprensión de lo que se está haciendo, no llegar a un compromiso ideológico con el tema que se está tratando y a un compromiso afectivo con la obra que se está creando y a un compromiso del cuerpo y de todo, ¿viste? Me gusta mucho para que tenga una contundencia y una unidad la obra, vos necesitas que todos los actores estén comprometidos desde la médula. Y eso, la forma es durante el proceso llegar a una comunicación con niveles de profundidad, todos los actores súper grandes. El código, claro, en un mismo código. Claro. ¿Viste? Es como sí, tengo una obsesión con los actores. Y esto va de la mano con lo que hablabas antes del código preestablecido con los actores antes de llevar a cabo un montaje de una obra. Claro, si vos tenés una cierta... vos establecés claridades en el camino, metodológicamente vos como director, esto más allá de no saber cómo la obra va a terminar siendo hecha. Yo cuando empecé Pacamambo no sabía, era un riesgo. Yo sabía bien cuál era el camino, sabía a dónde quería llegar intuitivamente nada más, pero sabía cuál era el único camino posible, yo dirigiéndola y con ese grupo de actores, para llegar a un objeto artístico de alta calidad.
¿no? Sabía que teníamos que experimentar tales cosas en tales momentos, ir haciendo un proceso de tales características, sabía que tenía que hacer un fuerte juego lúdico con los actores, sabía que tenía que bajar preconceptos del adulto, porque necesitábamos una mirada de un niño, de los niños, sabía que iba a ser difícil eso, porque a los adultos es a quienes más nos cuesta cambiar nuestras propias estructuras de pensamiento, pero sabía que necesitaba llegar a ese caos para después poder ordenarlo. Y para eso necesitas convencerlos a los tipos, para que lo hagan de verdad. Y vos como director buscar ahí el material que necesitas para después construir la obra. Entonces, eso sí lo tenés que tener muy claro. A los directores no son una excepción en esto, nos lleva mucho tiempo previo además el trabajo de un montaje, ¿no? El tiempo que vos tenés de elaboración y de cómo vas a conversar con cada uno, etcétera, es bastante grande, no solo mucho tiempo de ensayo. ¿Tenés algún actor, director o algún dramaturgo que digas, este podría ser mi referente? Bueno, uno debe tener muchos. Mis referentes son mis compañeros de camino. Igual, mis referentes son Gabriel Calderón, mi referente es Mariana Perkovich, mi referente es Afores, es Dayana, mis referentes son los compañeros de la Arcasa, Pablo Albertoni, Beno Perrota, es la gente, y estoy nombrando mucho menos. Por supuesto tengo otros con los que no he trabajado tanto, Suárez, en el caso, que no he trabajado tanto, pero que son que han hecho cosas maravillosas que admiro y tendría que nombrar miles. No tengo que nombrar gente de otros lados para nombrar los clásicos, para nombrar referentes, que capaz también los tengo. Un Ionesco a mí me vuela la cabeza, me encanta y hay cosas de eso que me marcaron, supongo, pero Nelly Goitiño fue una referente mía maestra, mucha gente que me ha dado clase, van variando, supongo yo. Yo soy más experiencial que académico, entonces yo estoy seguro que esta pregunta se las hacen a estos mismos compañeros que les digo, no sé, a Mariano, a Gabriel, y si ven la entrevista se ríen de mí. Y ellos van a entrar a nombrar teóricos mucho más fuertes. Por supuesto, hoy por hoy Anne Bogart es una maestra que me está resonando, uno también en distintos momentos, distintos teóricos teatrales o directores o cosas te nutren de un modo especial o particular, ¿no? Pero ni son inamovibles. El teatro brechtiano me marcó, y muchas técnicas de actuación ¿no? por las que he atravesado, que me han marcado y son, pero en la actualidad son ni que hablar, y no es de perogrullo y no por defenderlo, es así, es lo que me guía. El trabajo de mis compañeros es lo que me guía. El análisis que ellos van y hacen de mi trabajo es lo que me da mis mayores soportes para cambiar lo malo, para hacer o para obtener material cuando me enfrento a algo nuevo que yo desconozco, porque no todos conocemos todo. Cuando yo iba a hacer esta obra Pacamamo de Modaguado, un dramaturgo líbano-canadiense muy conocido en el mundo, sí, yo conocía algo, había leído, visto alguna obra, pero no había estudiado en profundidad. ¿Y a quién acudo? No solo a los materiales teóricos, sino a la vivencia, hablar de eso, porque lo experimentó, porque dio clases, porque sabe más que vos, punto. Sabemos que tuviste la oportunidad de actuar y de dirigir en varios países en diferentes ocasiones, o sea que estuviste en contacto con el público de otros lugares. Bueno, ahí va. Teniendo en cuenta todo eso que conociste y que tenés como experiencia, hablando del público uruguayo, ¿qué características te parece que tiene el público de acá, de Uruguay, que lo diferencian de los demás países? Sí, los públicos en cada lugar son diferentes, por supuesto, y yo tampoco conozco mucho, pero bueno, el colombiano es súper dicharachero, los chilenos se paran en un culto, te vienen a hablar después, así fuera. En Uruguay no le gusta la obra, igual aplaude al final, ¿no? Está acostumbrado a, bueno, el carnaval también, ¿no? La murga canta cualquier cosa y cierran, claro. Siempre aplauden, aunque no quieran. En ese sentido, antes está cambiando, yo creo, era poco expresivo. Al público uruguayo, si no están todos sueltos, al uruguayo en general, es medio como cauto, como, ¿no? Venimos de toda una historia medio... Entonces de bajón. No mostrar, no es muy demostrativo, tanto a nivel de risa como a nivel de emociones y cosas. Es como la sociedad misma. Como la sociedad, que el Lorca me refleja. Un teatro pobre muestra un público pobre. Desde el vodevil hasta la tragedia, que sea brillante, muestra un... Pero ha venido cambiando, yo creo que últimamente está
bastante más suelto, más diferente. Uruguay también ha cambiado, hay mucho más color que gris ahora, ¿no? Hay mucho más, se ha vuelto más dinámica, la globalización ha colaborado mucho, traerá muchas cosas malas, pero también trae muchas cosas buenas, entre ellas que viajemos. Y yo creo que eso genera unas dinámicas de recambio súper interesantes y me parece que está en un momento de cambio, entonces sería difícil definirlo. Pero igual históricamente y los más veteranos todavía se mantienen así. Es un público cauto, que es no muy demostrativo y en cierto sentido bastante academicista también, o todo eso, ¿no? Venimos ahí como una historia fuerte, tales obras me tienen que gustar y tengo que decir que están bien, y lo otro frente a lo nuevo le cuesta el cambio, ¿no? Adquirirlo rápidamente. Pero eso en los últimos 15 años realmente está teniendo cambios a velocidad. ¿Cómo encarás la construcción de un personaje? ¿Te basás en algo? ¿Siempre tenés el mismo camino? O... No, depende con el director con el que esté trabajando, cómo se construye un personaje. No hay técnicas únicas ya. Bueno, incluso el concepto de cómo encarás la construcción del personaje puede ser un concepto rebatible o discutible. Hay autores que hablan que los personajes no se construyen de tal o cual modo. Hay autores que hablan de la construcción del personaje. Pero más allá de esas disquisiciones teóricas, en cada proceso el director marca, sí, el código de actuación, por lo menos los buenos directores, ¿no? El código de actuación y marca el camino de construcción de personajes, de cómo va a ir armando ese espectáculo. Y ahí es que obviamente uno después tiene ciertos tips o métodos de trabajo que le funcionan. Más que otros. Más, claro, pero es más el trabajo que haces en tu casa personal. ¿Crees que eso es más personal o que todos tienen...? No, es personal. Es personal. Es totalmente personal. Los ejercicios que vos haces, tu batería de ejercicios que te sirven y te funcionan, la forma en la que vos entrenás tu personaje, estudiás la letra, interactúas con otros, si te juntás afuera o no, o lo haces solo en tu casita, o por la calle, o por lo que sea. Es decir, hay un montón de herramientas que vos vas adquiriendo que las puedes utilizar indistintamente. Pero después el código, el camino en la construcción exacto va variando según el espectáculo y según el código de actuación que proponga el director. Para terminar, ¿qué consejo le darías a estudiantes de actuación? Es algo muy difícil, es algo que igual los docentes inevitablemente terminamos haciendo. Yo lo que trato de despertar siempre en mis estudiantes es sed de aprender. ¿Qué conseguiría? Que hagan, que experimenten todo lo que puedan, que estudien todo lo que puedan, que le roben a cada uno de los docentes con los que se crucen todo lo que puedan, tanto de los buenos como de los malos. Porque no solo aprendemos con la gente que sabe mucho o que sabe enseñar, y las vemos sin problema. Por eso puedo ir a aburrirme en una obra o ir a ver algo que está malo. Realmente aprendes mucho y que intercambien con gente. Bueno, esto que están haciendo es buenísimo, el intercambiar información. En el teatro se escribe poco, es difícil leerlo, es difícil. El intercambio vivo que sucede es de las cosas más importantes, de las enseñanzas más lindas. Y después que hagan cosas, ¿viste? Yo siempre recomiendo, hagan, métanse en proyectos, inventen qué hacer. Claro, hay que crear, porque si nosotros nos hubiéramos, mi generación o mis compañeros de trabajo, nos hubiéramos detenido y quedado en el esperar que me llamen, yo no estaría haciendo las cosas que hoy estoy haciendo, probablemente. Yo sería feliz igual dirigiendo la comedia o haciendo un taller en Calamuchita, ¿no? O en Solimar. Yo no me interesan a mí mucho las vitrinas ni nada de eso. Pero claro, ¿qué es lo que te va llevando a lugares? El esfuerzo, el meterte. García Lorca lo decía ya también, ¿no? Hay un 10% de talento, un 10% de inspiración y un 90% de sangre, sudor y trabajo. Es decir, no lo decía así, él lo decía poéticamente más lindo. Pero claro, siempre parafrasea todo, pero hay que ensayar, hay que trabajar mucho el músculo, la creatividad, hay que trabajar mucho el cuerpo, la voz, hay que trabajar mucho la cabeza, hay que trabajar mucho la emoción, el espíritu, hay que absorber material de todo. Yo le digo, hay que tener sed de aprender. Todo, un actor, un director de teatro, todo nos interesa. Me cruzo ahí con uno a conversar y yo ya estoy interesado en lo que está diciendo porque capaz que me va a dar un material que hoy no lo necesito, pero dentro de 10 años lo voy a precisar.